La palabra del Señor, a quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre, estará en Génesis capítulo 2 versículos del 18 al 25. Y dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sabemos que Dios es espíritu, y así visitaba a Adán, y la Escritura dice que Adán tenía comunicación con el Padre. Veamos en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Vemos que Dios lo guiaba. Veamos también Génesis capítulo 3 versículos del 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Aquí vemos que Dios le hablaba con confianza, lo que quiere decir que Adán podía percibir el mundo espiritual. Dice Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, aquí dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hemos dicho que Dios es espiritual. Por lo tanto, cuando se refiere a su imagen no se está refiriendo a lo físico, a lo que se puede ver, sino a cómo es Dios en su esencia. No hay una palabra exacta para describirlo, pero digamos a sus características. Dice Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí no se está refiriendo a su imagen físico, sino espiritual, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro que hemos dicho es que estamos en el sexto día. Por eso dice, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Porque en Adán recién comenzó la hechura a su imagen. De hecho, fue muy simple, algo que la Escritura dice que dejemos de ser. Fue muy simple que fue engañado por Satanás a través de Eva. Y aquí hay un punto que no es fácil de explicar. Espero que lo puedan recibir o sobrellevar, tal como el Señor les dijo a sus discípulos antes que recibieran el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16 versículo 12: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. El Señor nos habla a través de figuras, tal como extensamente lo explicaremos. Pero ya hablando espiritualmente, el alma es el varón y la mujer es el cuerpo. Por eso dice Génesis: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dice el nombre de ellos Adán. Después que crea a Adán alma, cuerpo y espíritu, saca de su costado, de su carne, lo que sería Eva, que lamentablemente la parte espiritual murió en él por la desobediencia, porque se dejó llevar por los órganos sensoriales. Pero en el principio Adán, siendo él natural, podía vivir y comunicarse con Dios en lo espiritual. Estando en el huerto, debió haber sido para él un regocijo inmenso. Pero ¿qué pasó después que pecaron? Dice el versículo 10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La relación ya no fue la misma después de la desobediencia, aunque siempre con un Dios muy preocupado de él desde el principio. Dicho esta breve introducción, empezamos en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo el bien sale del que es bueno, de Dios, y la verdad, el bien desde el punto de vista espiritual. Y ese bien debe ser para ser fructíferos.
Dice Salmos capítulo 85 versículo 12: Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Un bien mejor que los bienes terrenales, un bien que no está en manos de los impíos, porque no obedecen a la palabra. Así dice Job de ellos en la última parte de Job capítulo 21 versículos del 7 al 16. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos esté lejos de mí. Ahora, cuando el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, se está refiriendo a bueno para su crecimiento espiritual, para acercarlo a la imagen de Cristo, porque no hay bien fuera de él. Dijo el salmista en Salmos capítulo 16 versículo 2: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ahora, cuando se refiere a que el hombre esté solo, no se refiere a solo emocionalmente, sino solo en cuanto a que no tiene con quién compartir la misión de cuidar, guardar, trabajar y sobre todo de multiplicarse en el jardín del Edén. Por lo mismo y contextualmente, la expresión del Señor de no es bueno, por él ojalá todos estuvieran bien espiritualmente, pero es algo que cada uno debe escoger, como sí confió el rey David. Dice Salmos capítulo 21 versículos del 1 al 7: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selah, porque les has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Así que Adán, desde ese punto de vista, estaba solo para completar la misión que se le había encomendado, por lo que Dios hizo lo siguiente. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Lo primero que debemos distinguir de este versículo es la diferencia de las palabras crear y formar. En la mayoría de los casos, el verbo bara contextualmente significa crear a partir de la nada, a diferencia de asá, que significa hacer o formar, o realizar algo a partir de algo ya existente. En ambos casos, en el relato de la creación, son acciones verbales que tienen como sujeto a Dios realizando la hermosa creación. Es interesante notar que en el capítulo 1 de Génesis se refiere a bara teniendo como sujeto a Dios, específicamente en eventos que pueden ser solo hechos por Dios. Y en el capítulo 2 aparece más frecuente el verbo asad para determinar lo que Dios mismo estaba haciendo a partir de la materia descrita en el capítulo 1. Dicho esto, dice este versículo 19 que Dios formó de la tierra a toda bestia del campo y a todas las aves de los cielos y se las trajo a Adán para que le pusiese nombre. ¿Qué significa esto? No en el sentido de poner un nombre en cuanto a poder identificarlo. Además, aunque fuera en el hebreo antiguo, pudo haberse perdido en la confusión en Babel, el idioma original. Pudo haberse perdido ahí, lo cual no tendría sentido. Entonces, ¿qué fue lo que Adán hizo con eso de poner nombre a los animales? Un nombre en el concepto bíblico es la manera como es un ser y por lo cual es conocido. Adán lo que hizo fue darles un propósito según lo que vio de los animales, según su conciencia en la tierra. Estos animales representan a la vez lo que es un ser sin Dios
y va a ser representado en dichos nombres. Es por eso que ninguno de estos animales resultó en una ayuda idónea para multiplicarse, así como también ninguno de los hombres del mundo sin Dios es de ayuda idónea para el crecimiento espiritual. Por eso todo nombre que uno ve en las Escrituras son llamados con un propósito. Adán debía darles nombres con la fusión terrenal, pero que va a servir para darnos cuenta de cómo los hombres se comportan como estos animales, según sus características específicas de cada uno de estos, cuando no dependen de Dios. Inclusive desde antes de la corrupción en la caída del hombre. Es más, si vemos bien, dice que el Señor formó de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y se las trajo a Adán. Y ahí no habla nada de animales de los mares. Incluso estos que se los trajo a Adán fueron creados también en el sexto día como el hombre. Veamos Génesis capítulo 1 versículos del 24 al 26. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo después, en Génesis capítulo 1, versículo 30, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ya sabemos por muchos mensajes emitidos que estamos en el sexto día, y que el Señor está formando a su pueblo, está trabajando el Padre como el Hijo. Dice Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, continuando hablando metafóricamente, hay animales peores, los que son nombrados generalizados como bestias, los que no tienen nombre. Dice Job capítulo 30, versículo 8. Hijo de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Dice Job también capítulo 18, versículo 3. ¿Por qué nos tratas como si fuéramos bestias? ¿Por qué nos consideras unos tontos? Pero los que tienen fe en el Señor, los que le obedecen, alcanzarán sabiduría, no así los animales ni las bestias. Dice Job capítulo 28, versículos del 7 al 10. No hay ave de rapiña que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto. Ninguna bestia soberbia ha puesto ahí su pata. Tampoco merodean ahí los leones. La mano del minero ataca la dura piedra y pone al descubierto la raíz de las montañas. Abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todos sus tesoros. Está hablando de aquellos que han alcanzado madurez y que escudriñan su palabra. Y Dios mandó que el ser humano tuviera conciencia de lo terrenal para después serle fácil entender lo espiritual, porque esto es algo que no se puede ver y difícil de explicar. Por eso tuvo que crear una brecha para el mundo natural. Dice Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Pero lamentablemente los seres humanos somos vidas que arraigamos muchas cosas, somos de muchas costumbres. Imaginen que se les complica cambiar de vida dentro de lo natural, cuánto más será hacia el mundo espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y dentro de todo lo que el hombre sabe de la Escritura, solo está basado en el primer hombre, que es de la tierra, terrenal. Ese es su conocimiento, y este conocimiento está relacionado con su conciencia, que no es otra cosa de cómo es la manera en que el ser humano entiende las cosas y las relaciona. Miramos algo y decimos lo que eso es para nosotros. Adán lo que representó en eso es nuestra conciencia. Por ejemplo, nombró al oso por ciertas características que tenía. Él miró y dijo: este es un oso. Entonces el nombre que Adán le puso a ese animal representa también que todos seguimos pensando exactamente lo mismo. La conciencia de nosotros piensa igual. Nosotros desarrollamos las cosas de la misma manera. Nos acercamos a la Escritura y lo primero que Dios nos dio a nosotros es que nosotros podamos relacionar las cosas con nuestra conciencia,
Miramos y eso para nosotros es así. Por lo mismo somos tan fáciles de engañar. Nosotros miramos a alguien repartiendo regalos y decimos, es un buen hombre, pero a lo mejor lo hace con alguna intención que no conocemos y es otra clase de persona. De la misma manera que nosotros nos acercamos a las Escrituras y lo hemos hecho por años, así, de una manera racional. Dios le dio a Adán esa posibilidad, Él le dijo, anda, mira y hazlo, porque es nuestra naturaleza. Nos acercamos a las cosas de una manera completamente racional, consciente. Veamos por ejemplo en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel ya había hecho un raciocinio, y a él le dijeron tal persona tiene que reinar en Israel, y su mente razonó y dijo, estas son las características que debe tener, y siendo profeta. Por lo mismo el Señor cuando pasó por esta tierra les hablaba en parábolas. Veamos Marcos capítulo 4 versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Fíjense, conforme a lo que podían oír. ¿Por qué? Por temas de conciencia. Por ejemplo, la Escritura dice que el Señor es como el águila, y uno se imagina con alas, de ahí vienen los dibujos. Pero eso es una imaginación, porque nunca se le ha visto. Nos habla también por alegorías. Por ejemplo, Pablo enseña lo siguiente refiriéndose a Abraham, Sara y Agar. Veamos en Gálatas capítulo 4 versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Dice aquí que la vida de Abraham y estas dos mujeres es una alegoría. Es decir, es una figura que tiene una forma, pero que es un significado simbólico. Es decir, él está diciendo que esto, la vida histórica de Abraham y sus dos esposas, y lo que aconteció es un símbolo, es una figura, y dice es un símbolo, pues estas mujeres son los dos pactos. Es decir, el simbolismo, lo original es que las mujeres simbolizan un pacto. Pero ¿con qué nos quedamos por tantos años desde la escuela dominical? Con la figura. Pero todo eso es sombra de lo que había de venir. Dice Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice sombra, y la sombra es tiniebla. Y si Dios es luz, ¿por qué diría que Él escribió a modo de sombras? Conforme a lo que podíamos oír, a nuestro medio ambiente, a nuestra naturaleza. Vayamos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La orden a Adán es que llamara las cosas conforme a lo que viese, pero ahora la orden es diferente, es mirar lo que no puedes ver, compararlo pero sacar la esencia. Por ejemplo, en tiempos del Señor Jesucristo, aún la iglesia ponía énfasis en el templo, mira qué grande es. Y el Señor hablando tantas veces diciendo que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Ese mirar lo que no se ve se va a dar en la medida que crezcamos y maduramos. Dice 1 Corintios capítulo 13 versículos del 11 al 12. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es una etapa que debo dejar, no una etapa en la que me debo estancar. Dice, vemos por espejo oscuramente, las sombras son oscuridad. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Cuando sea hombre, cuando vea cara a cara, conoceré cómo fui conocido. Que el Señor haga esa tremenda obra en nosotros, de derribar toda esa estructura que ha sido necesaria por causa de nuestra conciencia, pero en la cual el Señor nos mandó. Pero ya no más leche, el Señor nos llama a madurar, a dejar las cosas que son de niño, para ir en pos de las que son de hombre en el sentido de ver las cosas que no se ven.
Así que Adán puso nombre a todos los animales, viendo sus características para poder ver quién podía ayudarle en los propósitos divinos. Versículo 20 de nuestro texto principal. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Al ver Adán a todos los animales, les puso nombres según sus características que él observó. Y aunque algunos tenían características formidables terrenalmente, ninguno de esos les ayudó en su crecimiento, porque eran más características malas que buenas, para nada de imitar, y con nada de propósito divino. Por ejemplo, el león, una de las buenas características es que no vuelve atrás. Así debería ser un creyente, a Dios le gusta así. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, con fe, creer en su palabra es lo que le agrada. Característica de la de un león. Dice Proverbios, capítulo 30, versículo 30. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Por esa característica es llamado el Señor el león de la tribu de Judá. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y no solo esa característica, sino que cómo es la confianza del justo. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Pero el león tiene también malas características, como el que dice creer y no cree, que come carne y bota palabrotas de su boca. Dice Salmos capítulo 22, versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Por esta característica se le compara al diablo. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Veamos Salmos capítulo 22, versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Dice también Salmos capítulo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Así también son muchos los que están a cargo de las iglesias físicas. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Por eso tienen tiempo los que están en esa condición de arrepentirse, ya que muertos no pueden hacer nada. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Por otro lado, hay personas que confían en su fuerza, en todo lo que hacen, pero la verdadera fuerza es la espiritual, la que inyecta perseverancia como la del búfalo. Dice Salmos capítulo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, será ungido con aceite fresco. Pero también muchos son como búfalo en que confían en su fuerza. Dice Job capítulo 39, versículos del 9 al 12. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Si bien el búfalo se le puede usar en la agricultura, puede solo para hacer surcos. Lo mismo que el buey, hablando espiritualmente, es el hombre que confía en sus propios caminos. No come de su palabra, sino solo hierba, cosas del mundo. Dice Salmos capítulo 106, versículos del 19 al 24. Hicieron becerro en Joreb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no lo destruyeses. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra.
En el mundo todos quieren ser fuertes, para prevalecer, no solo como los del búfalo, sino como los del toro. Dice Salmos capítulo 22, versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Otros viven quejándose de todo lo que les acontece, como la grulla y la golondrina. Dice Isaías capítulo 38, versículo 14. Como la grulla y la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Muchos no se toleran en el desierto del mundo. Dice Isaías capítulo 34, versículo 14. Las fieras del desierto se encontraron con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada, y hallará para sí reposo. Hablando de los que les gusta la noche, lo oscuro, dice Isaías capítulo 34, versículos del 15 al 16. Ahí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. El asno, otro de los animales o de los hombres que actúan como asnos, es que son porfiados, duros de entender. Hay que tomarlos con soga para hacerlos andar. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Job capítulo 11, versículo 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre, cuando deje de ser porfiado y obedezca como hombre. Así que no debemos ser como el caballo y el mulo. Dice Salmos capítulo 32, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Más bien, él se complace en los que le temen. Dice Salmos capítulo 147, versículos del 8 al 11. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. También tenemos al cerdo, que come de todo, no identifica el buen alimento, ni aprecia los bienes buenos. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí aparecen también los perros, una metáfora que significa a aquellos que son reincidentes, devolver a los que antes poseían. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Un perro espiritualmente refiere a aquellos que no comen del buen pan de vida, sino solo migajas o las sobras. En una parte de las escrituras, Job dice que menospreciaba a los padres de unos jóvenes que ni siquiera podía ponerlos con los perros de su ganado. Dice Job capítulo 30, versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Por lo tanto, no hay una conversión real. Dice Salmos capítulo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Por eso se nos advierte en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. También está la serpiente, son todos aquellos que tienen veneno en su hablar. Dice Salmos capítulo 140, versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y no solo eso, sino sordos. Dice Salmos capítulo 58, versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Como ven, parece que nos está hablando de zoología, pero no, está hablando del hombre sin Dios. Mas si fueres obediente, sembrarás en cuerpo animal y resucitarás en cuerpo espiritual.
Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos del 39 al 44. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que todos estos animales no fueron ninguna ayuda para Adán. Versículo 21. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo que mencionamos, de su costado creó a Eva. Por eso, ya hablando en forma natural, la mujer se mueve mejor en el mundo natural y el hombre en lo espiritual. De ahí que todos los discípulos del Señor fueron hombres. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Era la ayuda para la multiplicación natural y espiritual. Versículo 23. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto significa dejar atrás la anterior unión familiar, en este caso al padre y a la madre, lo que no significa que dejen de ser tus padres, ni que vayas a dejar de amarlos como tus progenitores. Significa que ellos ya no son la relación principal en tu vida, pasan a un segundo plano y el cónyuge pasa a ser la prioridad en tu vida, la nueva unidad familiar. Y si lo entendemos del punto de vista espiritual, el hombre debe dejar la conciencia del mundo natural y todo lo que se puede ver del mundo material. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ese momento no había corrupción espiritual, así como debemos ser incorruptibles, tener los sentidos ejercitados para el mundo espiritual. Amén.